Hola, hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Con la bendición de Dios nos encontramos una vez más en este martes 11 del mes 10 del 2022. Estamos en un espacio donde todos queremos aprender un poquito más. Junta médica. Hoy, por el momento, nos acompañan dos médicos. El doctor González, ginecólogo, y está la doctora Débora. Débora, yo nunca me sé el apellido. Gómez, muy bien. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. No solamente para la mujer, es para la familia, porque cuando alguien se enferma, en nuestra casa, en nuestro hogar, todos corremos también el riesgo de estar malito, porque todos debemos preocuparnos por igual. Bueno, ahí viene la otra doctora. Así vamos dándole la bienvenida ya a la doctora Disla. Pero a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Para nosotros, como todos los martes, es un placer estar aquí nuevamente. Felices de poder llevar toda la información que, como tú dices, para esa familia, que lo ideal es siempre que podamos mantener la salud desde el más pequeño hasta el más grande, el de mayor edad. Y nada, esperemos que este tema hoy sea un tema que le agrade a todos y que realmente podamos aprender mucho. Claro que sí, reiterar nuevamente las buenas tardes a todas esas personas que están en sintonía con nosotros a través de esta Radio Marién, y los que nos siguen también a través de las redes sociales. Pues una vez más estamos aquí prestos a servir y a contestar, pues quizás muchas interrogantes que tienen muchas personas. Muy bien. El tema es un tema muy importante que vamos a tratar. Vamos a tratar el tema de cáncer de cervix. Nos vamos a basar fundamentalmente en lo que es la prevención. Muy bien, estamos dándole la bienvenida a la doctora Disla. Ustedes saben que los compromisos de los médicos van mucho más allá y siempre debemos estar confiados que el trabajo que están haciendo es muy bueno para toda la familia. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Está como cansada. Sí, llegué retrasada, me retrasaron en el camino, pero aquí estamos otra vez para compartir con ustedes un tema de mucho interés para todos. Hoy ya los doctores ya han comentado que vamos a hablar sobre un tema importante, como habíamos iniciado ya en la semana, hablando de lo que es el cáncer. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el cáncer cérvico-uterino. Así es. Bueno, debemos iniciar con el ginecólogo, ¿le parece? Sí, está bien. Para que él nos explique un poquito y uno aprender como mujer. Claro que sí. Adelante. Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es el cáncer de cervix. El cáncer de cervix, pues, es una condición que causa muchas disfunciones a nivel mundial, a nivel global. Pues aproximadamente se diagnostican 500,000 de casos al año, y es una cifra realmente alarmante. Nuestro país, República Dominicana, tiene pues una alta incidencia, a pesar de que en los últimos años se han desarrollado programas sobre esta enfermedad, pues como lo es la implementación de Papá Nicolau. Vamos a decir que el cáncer de cervix no es más que aquellas neoplasias que se desarrolla a nivel de lo que es el cuello cervical, aquella proliferación celular, multiplicación a nivel de lo que es el cuello. El cuello es una estructura del útero, para que las mujeres me entiendan, es la estructura, la parte que tiene que ver, que está relacionada con lo que es la vagina, y cuando se desarrolla un cáncer en esta zona, pues hablamos entonces de cáncer cervical. Realmente quisiera, antes de seguir, que la doctora Débora pues hablar un poquito de generalidades acerca de lo que es esta condición. Cuando estamos hablando, Miriam, de cáncer de cervix, muchas personas dicen, pero ¿y qué es el cervix? ¿Por qué es que se producen tanta anormalidad celular? Y anualmente el ginecólogo me vive mandando Papá Nicolau, o sea, que es un estudio citológico para ver cómo van las células de ahí. La vulnerabilidad de esta zona consiste en que
tenemos el útero ya cuando va a acercarse a la vagina, se estrecha, y esa transición entre el útero y la vagina es lo que se conoce como cervix. Tenemos dos células diferentes. Tenemos unas que son planas y tenemos unas que son como cuadraditas, como cilíndricas. Entonces, como tenemos células diferentes, esas células no saben cómo comportarse en esa zona. O yo soy plana o soy cilíndrica. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa confusión que puede haber hace que ellas se desarrollen de manera anormal. Pero tenemos que reconocer que Dios nos hizo perfectos y que esas células de manera, si usted no tiene ningún tipo de problema, si no tiene ningún tipo de factor de riesgo, ella sabe la que es plana y la que es cilíndrica. Pero cuando tenemos un factor de riesgo, por ejemplo, uno de esos que el doctor lo va a detallar más adelante, pero que tengo muchas parejas sexuales diferentes, que tengo el virus del papiloma humano, que tengo infecciones recurrentes, puede hacer que esa célula no sepa cómo se va a comportar. Entonces ahí sale una célula normal. El cervix, aunque es una unidad, es realmente pequeño. Cuando tenemos algún tipo de alteración, tiende a hacerse más exacerbada que si fuera en otra zona. Por eso es que hoy día tenemos tantos problemas con el cáncer cervicuterino. Cuando una mujer, cuando tenemos una niña, que ya dice, la voy a hablar más adelante de eso, y se transforma en lo que es ya una mujer cuando tiene su primer periodo, el cuerpo pasa por muchos cambios hormonales y esa célula también pasa por muchos cambios hormonales. Entonces ahí es donde empieza todo el proceso de formación realmente de los genitales femeninos, y es realmente donde tenemos que prestar un poquito más atención. Esa zona debe de estar adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente ahora mismo hay una tendencia a que tengamos embarazos, tengamos matrimonio en adolescentes. O sea, se está viendo que nos estamos casando tal vez a una edad un poquito más joven. Y prematura. Exacto, prematura. Y tal vez nuestros genitales no estén preparados para esto. Entonces también lo que se está viendo es que eso, lamentablemente, por todo lo que está pasando, va a seguir aumentando. Bueno, en países como el nuestro aumenta mucho más. Porque dicen que en Estados Unidos ha bajado considerablemente. Mire qué pasa. Los países, generalmente el cáncer de cervix tiene una mayor influencia en los países subdesarrollados. Ustedes saben que a pesar de todo, han habido políticas que se han implementado, como lo es la realización del PAP de Papá Nicolau, la vacunación, que más adelante la doctora Disla pues va a hablar un poquito, contra el virus del papiloma humano. Nosotros, como países de tercer mundo, no tenemos muchas veces quizás muchas estrategias de prevención. A pesar, si la tenemos, pero no le damos un seguimiento quizás como el que se debería. Porque aquí se deberían incluso empezar a vacunar los niños a partir de los 9 años. Y las niñas, por supuesto. Aquí muchas veces se ha implementado, pero eso es por tiempo, por temporada. Muchas veces no se lleva a cabo un seguimiento adecuado en esta parte. Y el Papá Nicolau, ustedes saben que es otra de las herramientas que nos ha ayudado mucho a prevenir. Pero aún así, aquí cada año mueren aproximadamente entre 500 y 600 mujeres y se diagnostican alrededor de 1.500 casos. O sea que todavía... Estadísticamente. Eso estadísticamente, porque la otra parte más. No se ve. Esos son los casos que están documentados y registrados. Pero pudiera variar. Lo que le quiero dejar dicho, que esto es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Cómo? Con la realización de un Papá Nicolau, con la implementación de vacunas. Eso es importante que la gente destacar. La causa es el virus del papiloma humano. Esto es causado por el virus del papiloma humano. Ahora bien, ¿todas las pacientes que tienen el virus del papiloma humano van a desarrollar cáncer? No, no todas las pacientes. El cáncer se va a desarrollar en aquellas pacientes que tienen persistencia del virus del papiloma humano. Aquellas pacientes que muchas veces... Persistencia, vamos a
Persistencia. a retroceder un poquito ahí, para que usted lo explique mejor a la audiencia. Ok. La persistencia no es más que la enfermedad. Una vez que la persona se infecta, el virus permanezca en ella y que muchas veces haya quizás hasta un descuido. La paciente se infecta, el virus, tiene el virus. Ajá. ¿Vive en ella? Ajá. Entonces la paciente se descuida, no va a sus controles periódicos, de repente no se hace un papá Nicolau, se pasa hasta 8 años sin hacerse un papá Nicolau, y esta paciente pues no sabe en qué condición está. El virus quizás inicialmente le causa una displasia, como le llaman la gente en el argot popular, que para nosotros los médicos son neoplasias. Entonces se van a dividir. Está la neoplasia interepitelioide cervical de bajo grado, que es lo que le llaman NIC1 o displasia leve. La gente lo conoce como displasia leve, y poco a poco eso va transcurriendo. Un NIC1, que es una neoplasia interepitelioide cervical 1, luego un NIC2, luego un NIC3, y luego entonces es el cáncer. A partir del NIC3 es un cáncer. Todo eso tiene que transcurrir para que aparezca un cáncer de cervix. Es decir, que podemos prevenir. Claro, porque sí. eso tiene etapas. Claro que Ajá. sí, Y se desarrolla por etapas. Sí, escúchame, doctor. Lo más fácil para poder entenderlo es como si fuera una cebolla, mire. Eso tiene diferentes capas. Desde la cáscara que nosotros quitamos y la botamos hasta la más interna ya. Entonces, a medida que esas células se van dañando, ellas van como invadiendo hasta llegar al centro de la cebolla. Van tomando territorio. Exactamente. Mientras más superficial está, menos problema hay. Pero mientras más profundo está, ahí tenemos que preocuparnos. Nunca vamos a ver la profundidad si no vamos y no hacemos los exámenes de rutina con el ginecólogo. Exactamente. Es. No es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. En cuanto a lo que a la doctora Gómez se refiere, ellos lo dividen, los patólogos, por tercios. Primer tercio es un NIC1, si hay invasión de células. Segundo tercio, 2 tercios, NIC2. Y más de 2 tercios, NIC3, que son las etapas preinvasivas. Esas son etapas preinvasivas de la enfermedad. O sea que no hay cáncer todavía, se puede tomar una conducta a tiempo. Siempre y cuando se diagnostique, se trata y no hay ningún inconveniente. Pero ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar eso? Con el seguimiento. Si la paciente no se da seguimiento y no acude de rutina, ¿cómo le podemos diagnosticar? Es lamentable que muchas veces los casos ya siempre lo diagnosticamos en estadios avanzados. Cuando una paciente tiene síntomas, ya es porque está en estadios avanzados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una paciente desarrollar cáncer de cervix? Dentro de ello, lo primero que podemos decir es aquellas parejas que tienen múltiples parejas sexuales. Aquella pareja, o en este caso, que tenga una pareja que sea promiscua, que es lo mismo, pero en realidad usted dice, bueno, yo tengo mi pareja solamente, pero si su pareja tiene 5 o 6 parejas además. Exacto. Usted tiene 5 y 6 parejas también. Usted también es una pareja en enfermedades. Sí, así porque mismo. usted tiene cierta vulnerabilidad. Aparte de eso, aquellas pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual, dígase VIH, sífilis, gonorrea, todas esas pacientes son vulnerables también. Las que le han dicho que tienen antecedente de presentar el virus del papiloma humano. Si a usted le dicen, usted tiene antecedente de presentar el virus del papiloma humano, usted es vulnerable a desarrollar un cáncer. Ahora, usted con más facilidad. No se puede descuidar con mayor facilidad. Del virus del papiloma humano existen 2 tipos. Está el tipo, existen cepas que son de alto riesgo y cepas que son de bajo riesgo. Las cepas, generalmente, las que causan la verruga, es la que más le preocupa a las mujeres. Y vea la cosa de la vida, que esas no son las que producen cáncer. Que no. Así mismo es. Esas no son las que producen y cáncer. esa es la que pone a cualquier persona Sí, loca. Casi siempre acuden a la consulta. Ay, doctor, me salió una verruguita en mi parte. Ay, doctor, tengo esta condición. Pues mire que esa no es la que causa el cáncer, porque esas son de bajo riesgo. Pero se puede dar el caso que pueden coexistir las dos. Generalmente, cuando usted ve una paciente que tiene cepa de bajo riesgo, que tiene la verruguita, usted dice, bueno, hay que mencionar y hay que hacerle estudio para determinar si tiene o no las cepas de alto riesgo también. Que dentro de ellas
son muchos. Existen muchos tipos del virus del papiloma humano. Aproximadamente entre 150 a 200 se han identificado. Ya te puedes imaginarse lo difícil que es. Eso es muy difícil. De ellos, los de alto riesgo son los que con mayor frecuencia causan, se identifican los casos de cáncer, son la cepa 16 y la 18. Esas son de alto riesgo. Esas son, cuando te dice 16, 18, cepas del virus. Ajá, ¿esas son pequeñitas o son más grandecitas? No, en cuanto a conformación, son similares todas. Lo único que se van a dividir, la que persisten dentro del cuerpo, para que me entiendan, y la que quizás no puedan persistir. Ok. Entonces la que persisten, nosotros decimos de alto riesgo. Muy bien. Y si usted tiene esa cepa, está jugando un palé. Exactamente. Exacto, para que lamentablemente está en el globo, así mismo. Y eso no es bueno estar ahí, a menos que no sea por el loto. Exacto. Claro que sí. En la parte, ya cuando vamos a la parte infantil, a la parte de la niñez, ¿cómo uno comienza? ¿Es con la niña nada más o también con los niños a cuidarlo? Sí, la prevención con la vacuna se puede hacer en niños y en niñas. Siempre se trata de que se inicie justamente antes de que inicie la vida activa sexual. Regularmente tratamos de los niños de 11 y 12 años y niñas de esa edad ya irle colocando lo que es la primera dosis de la vacuna. Repita la edad, por favor. Niños y niñas de 11 a 12 años, aunque en algunas situaciones se puede empezar desde los 9 años. Y ya después de esa edad, después de la primera vacunación, se recomienda que se le haga un refuerzo ya a los 6 meses. En algunos casos se pueden hacer 3 vacunaciones, 3 tiempos de vacuna. Pero se establece que con 2, cuando se inicia de una forma correcta, desde los 11 años, luego 6 meses, se le pone la otra. Se le pone como un refuerzo. Sí, se pone, básicamente hay muchas, hay vacunas que son tetravalente, que te van a proteger de 4 cepas específicas, que son las que dan las verrugas genitales, y las 16 y 18, que son las que son exclusivas para cáncer. Ok. Estas son las más importantes, porque no hay una vacuna todavía que me pueda dar una cobertura de todas las cepas de ese virus, del virus de papiloma humano. Cuando a ti te vacunan por el virus de la gripe, te dicen, bueno, no es que no te vaya a dar. Lo que pasa es que se te da, será como más leve, no será tan agresiva la gripe contigo. Así pasa si se vacunan los niños y las niñas. La forma de presentación de la enfermedad puede ser menor. Y, o sea, la patogenicidad también es menor. Ah, pero muy bien. Doctora Iván, ¿usted ha visto muchas madres que se han empeñado en vacunar sus hijos? No, todavía nosotros aquí no tenemos conducta de vacunación clara. Inclusive ahora con el tiempo de COVID se ha visto muy explícito que todavía nosotros no tenemos conciencia de los beneficios de la vacunación. Hay mucha gente que se rehúsa a la vacunación. Y si van, por ejemplo, a la consulta del doctor, porque regularmente esas vacunas no vienen en el programa de vacunación, en el programa de inmunizaciones, sino que es una vacuna que cuesta, o sea, que se pone privado, y algunos ginecólogos tienen a su alcance esa vacuna para su comercialización o su venta. Entonces, lo hacen de una forma muy discreta, como con cierto tabú, como con cierto miedo. No hay una conducta de hacerlo profilácticamente, o sea, como preventivo, no, todavía no. Culturalmente nosotros no lo hacemos normal, así, hay que vacunarse del papiloma, eso es importante desde que uno está bebé. ¿Usted piensa que se puede hacer también como llevar a cabo una publicidad para orientar a los padres sobre esto? Claro que sí, siempre es oportuno. De hecho, en algunas ocasiones se inició una vacunación en los centros de salud. Creo que en el año 2016 en el 16
se inició una vacunación del virus de papiloma humano, pero eso no se ha mantenido realmente, y todavía no hay una conciencia de lo importante que es esa vacuna. Y justamente ahora, como hablaba la doctora, cuando la vida sexual activa de un niño y una niña es tan precoz, porque ahora es muy común que una niña de 13, 14 años esté haciendo una vida sexual como un adulto. Todavía mucho más que muchos adultos. ¿No? Sí, así cabe mismo. destacar que a veces no es necesario consumar un acto, sino que por los juegos sexuales puede transmitirse. El roce, usted quiere decir por el roce. Genital. Que ustedes saben que en la juventud se utiliza mucho el roce. Sí, Ustedes son médicos y lo saben más. Claro que sí. Y hay que decírselo claro a la gente para tomar medidas, sobre todo que los papás sepan orientar a sus hijos. Sí. Y usted sabe que eso se tomó en cuenta desde que la vacuna se diseñó en los Estados Unidos. Se hizo un estudio y ellos vieron que por lo menos el 5% de las niñas menores de 13 años estaban sosteniendo relaciones sexuales. Ellos hicieron un estudio antes de, y por eso ellos recomiendan incluso colocarla a los 11, o sea, por encima de los 9, pero lo ideal es a los 11 o a los 12 años de edad. Vamos a comprometernos a hablar un poquito más acerca de ese tema, a ver si la gente toma. Miren, yo no sé si tú te has fijado, pero bueno, tal vez es como cuando uno era joven, no tenía como tanto conocimiento. Pero si tú te fijas, tú conoces, y al que no esté escuchando, fíjese, usted conoce por lo menos una persona que murió de cáncer de cervix. O sea, usted se pone a darle mente ahora mismo, usted dice, sí, pero fulanita es verdad. Imagínese que si nosotros conocemos a una persona, ¿qué tan frecuente es eso? Exactamente, eso es así. Mira, me gustó esa parte. Porque también hay que destacar algo, señores. Estamos hablando de este tema y vemos como que hay muchas lagunas todavía. Claro. Y es que a veces se le dice a una mujer que está en una etapa que todavía tiene cómo curarse, pero por miedo no lo dice a la familia, se lo calla y cae en una depresión. Sí. No sé si ustedes como médicos puedan orientar también en esta parte. Y fíjate, eso es importante porque, por ejemplo, en el caso de los pediatras, muchos niños que tienen prácticas sexuales o niños también que pueden ser víctimas de abuso, sí, también pueden desarrollar un cáncer cervicuterino y su diagnóstico es muy difícil para hacerlo, y esos son los casos más letales, porque cuando se diagnostican, ya cuando el paciente viene con un sangrado transvaginal, ya hay poco que hacer. Por eso, porque no es los adultos, por ejemplo, que se hacen su Papá Nicolau cada año y siempre se mantienen dándose sus chequeos, pero en los niños es mucho más difícil hacer el diagnóstico oportuno. Miren, le iba a decir, si existe, miren, en el caso de los pacientes que están inmunocomprometidos, yo te mencionaba lo que tienen la defensa baja, para que me entiendan, son más vulnerables todavía a desarrollar cáncer en el cervix y a contraer el virus del papiloma. ¿Sabe por qué? Al ellos tener la defensa baja, el virus pues se apodera con mayor facilidad de la célula a nivel del cuello y pues causa efecto más rápido. Eso quiere decir que en un plazo de 5 a 10 años, si esa paciente no se cuida, puede desarrollar un cáncer también, en el caso que tenga compromiso del sistema inmunológico. Importante exhortar, por ejemplo, a toda esa población que nos está escuchando, si por ejemplo, si usted tiene, vamos a decir, sangrado al tener relaciones sexuales, tiene un sangrado intermitente que no sabe el origen, debe acudir a un profesional. Porque el primer síntoma que suele presentar los pacientes con cáncer de cervix es un sangrado después de tener relaciones, sangrado postcoital. O una hemorragia intermitente. Tiene que de una vez investigar ese caso. Una vez ir al ginecólogo, ir a la emergencia. Pero nosotros, cuando una paciente nos dice, los ginecólogos, doctor, estoy sangrando,
nosotros tenemos casi siempre que verla. O le indicamos sonografía, o le chequeamos, le hacemos un estudio ginecológico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el sangrado es un síntoma ya que está presente en esta enfermedad. Aparte del sangrado, si tiene secreciones malolientes, aparte de eso, los pies se le hinchan, si ya está en un estadio avanzado el cáncer, usted sabe que los síntomas generalmente no se presentan en estadio temprano. Por eso nosotros tenemos esa disyuntiva. Muchas mujeres acuden a nosotros ya cuando tienen el sangrado o cuando tienen una anemia producto de ese mismo sangrado. O cuando ese flujo tiene o cuando ese olor. flujo ya es muy maloliente, bastante que no soportan, entonces acuden. Entonces es importante, si usted que me está escuchando, que tiene un sangrado, cuando usted tiene relaciones sexuales, usted debe buscar ayuda, porque hay que ver en primer lugar que ese cuello, descartar que está inflamado, y en segundo lugar, ver si usted se ha hecho un Papá Nicolau. Y que no se quede ahí, porque he escuchado muchas mujeres, sobre todo en el programa Lo Mejor de la Mañana, que siempre hablan de un pequeño sangrado cuando tienen relaciones sexuales, pero eso es tal vez por la posición, cómo tienen las relaciones sexuales, o eso ya se me quitó, no volvió a sangrar hasta la próxima vez que la tiene. Muchas veces hablan de los traumatismos que causa muchas veces, en dependencia de la posición, el pene a nivel del cuello. Pero recuerden que si el cuello sangra es porque está inflamado, porque en realidad no debe sangrar. Obviamente eso depende de muchas cosas, muchos factores, el tamaño del miembro y todas esas cosas, pero son cosas que no vienen a colación. Hay otros síntomas también que uno puede decir, bueno, ya esto ya lo conocemos como un poquito más, y la que no lo conocen hoy se están enterando, pero otros síntomas que uno como mujer presente, puede ser en la piel, no sé, en cualquier otro lugar de tu cuerpo. Sí, la enfermedad generalmente, como le dije, no causa síntomas específicos, salvo el sangrado, que es lo característico. Pero si el cáncer está avanzado, puede causar dolor en la pelvis, puede causar dificultad para ir al baño, si ya invade, porque el cáncer, una vez que se instaura, crece y puede comprimir la parte del recto, y para ir a evacuar, para hacer pupú, como dice la gente, le da dificultad. Pero ya eso es cuando el cáncer está muy avanzado. Aparte de eso, cuando el tumor ya es grande en la pelvis, las piernas se le tienden a hinchar. Y todos esos síntomas, dolor mucho en la pelvis, todos esos son los síntomas específicos de un cáncer. Uno realmente, aparte de la anemia, producto de sangrado, todo eso puede estar relacionado. Esos son los síntomas clásicos, más frecuentes. Miriam, a mí me llamó la atención algo que no fue en este programa, pero lo hablamos anteriormente, que las madres deben de siempre como ver a sus hijos, incluso hasta bañarlo, verlo todo, porque usted no sabe si su niña o su niña está siendo víctima de abuso. Si usted ve que lo está bañando y tiene alguna verruguita, ya sea tanto a nivel de la vagina o incluso el ano, en el anito, porque tenemos que saber que el niño también puede ser violado también a nivel anal. Entonces eso es algo que eso no debe de estar ahí. Exactamente, ver la ropa íntima del bebé también es importante. Entonces, es lo que dice Dila, una mujer tal vez de tiempo, pero si usted no tiene esa costumbre, un niño, a menos que no le dé una gripe, usted no va a pensar en llevarlo al pediatra. Entonces, esas son cosas que la madre debe prestar atención. Es muy deprimente cuando un niño muere por un cáncer que realmente no le correspondía por la edad, pero por el abuso. Sí, porque uno es lo que menos piensa en eso. No sé por qué nosotras las madres somos como confiadas. Y es muy frecuente. Hay muchos niños abusados, niños de 1 o 2 años, ya con verrugas a nivel del ano. También hay que revisar la boca, porque es lo que digo, no siempre es un contacto de genitales, sino también hay que revisar boca, lengua, porque son muchas las manifestaciones. O sea, pueden ser en el ano, puede ser en la vulvita, y puede ser también en la mucosa oral. Óyame, este programa es para uno aprender, ¿verdad? Sí. Porque mira, en la parte de los niños que pueden ser violados, uno casi no habla del tema. Es un tema tabú. Porque es un tema tabú. Y Miriam, a mí justamente hoy en la tarde vi como algo rápido en el Listín Diario que decía
que el 65%, yo me alarmé con la cifra, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo es eso? El 65% de niños menores de 12 años de edad han tenido algún tipo de abuso sexual. ¿Usted lo vio? De violencia sexual, sí. Sí, de violencia sexual. O sea, yo me quedé tan aterrada, porque yo tengo una sobrinita de 4 años, y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo? O sea, el 65 es más de la mitad. Claro que sí. Eso es así, pero uno no se alarma hasta que no pasa algo muy fuerte. O cerca de uno, o a un familiar de uno. Dentro de la familia o cosas así. Sin embargo, pienso que este tema de la violación con los niños y que los padres, ese abuso sexual, estén muy pendientes, como hacer algo para que uno lo mencione cada vez que se tenga la oportunidad, porque ya eso de tema tabú hay que dejarlo fuera. Sí, para eso todos los temas hay que tratarlo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y lo podemos tratar, mire, ustedes lo pueden tratar libremente. Claro que sí. No, y Miriam, o sea, mira que estamos hablando de cáncer cervicuterino y cómo llegó esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, un psicólogo tal vez puede tratar la parte emocional del niño, recuperarse, pero ¿y si ese niño desarrolla un cáncer por esa violación? Ay, Dios mío, hasta me da cosa entonces ahora tenemos otro problema agregado de salud, que probablemente primero de otra vez sale, pero ¿y si no? ¿Y si se muere el niño? Sí, y como dijo la doctora, el niño es más complicado tratarlo. Sí, por claro, eso es que hay que ir... Si, por ejemplo, una niña es víctima de abuso y tiene 11 años, 10 años, regularmente no lo dice. Siempre se queda con ese secreto. Porque siempre, la mayoría de casos, no siempre, es alguien cercano. Y es muy difícil hacer y la amenaza. Claro, porque no hay una fluidez de los datos. Siempre se mantiene oculto que son violadas. Y por eso nunca, casi en la mayoría de casos, es muy letal porque nunca se hace el diagnóstico oportuno, nunca. A tiempo. Uno no va a pensar un niño de 11 años hacerle un Papá Nicolás. Jesús, Dios mío, Cristiana, mire, imagínese usted. Y la... dígame, doctor. No, tranquila. Diga. El preservativo no ayuda con lo que es el papiloma. ¿Puede ayudar o no? Previene en parte, pero recuerde que hay una parte que no está expuesta con el preservativo. O sea, que está expuesta con el preservativo. Ajá. Por ejemplo, si la paciente tiene verrugas genitales, pero a pesar de usa preservativo, la parte que está en contacto, el escroto generalmente, no está en contacto, el preservativo no cubre esa zona. No lo puede cubrir. Esa zona que está en contacto con la verruga, contaminarse a pesar de usar preservativo. A pesar de usarlo. Claro que sí. Entonces es muy cuesta arriba. Este tema es un tema un poco difícil abordar porque la parte del ámbito sexual, hay muchas cosas que quizá uno lo dice, pero las personas a veces hasta la conocen, pero se hacen los, ¿cómo le dicen? De la vista gorda. Bueno, lo de vista gorda, de esa forma. Pero es difícil esta parte enfocar este tema. ¿Qué yo le exhorto? Que a todas aquellas mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa, que se hagan su chequeo ginecológico de rutina, que se hagan su Papá Nicolau. Si ya no se pusieron la vacuna, obviamente, porque si ya tienen su relación sexual, no está recomendado poner vacuna. Algunos dicen que sí, otros que no, pero en realidad ya no sabemos. Habría que hacerle una prueba para ver si ya tiene o no el virus del papiloma humano. Le voy a decir un dato. El 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida han estado en contacto con el virus del papiloma humano. Sí. Me explico. Usted, cualquier persona, un ejemplo, cualquier persona adulta tiene relación con otra pareja, esa pareja tiene el virus del papiloma, se contamina con el virus del papiloma, ¿verdad? Se contagia. Si ya tiene un sistema de defensa, un sistema inmunológico normal, en condiciones óptimas, muchas veces en el primer año, en los primeros 2 años, eso desaparece. El mismo cuerpo la combate. Ahora, el problema viene cuando hay un grado de compromiso, que la persona tenga la deficiencia en el sistema inmune, que tenga una condición, una enfermedad, ya sea un lupus, que causan deficiencia, que tenga VIH. Todo eso influye muchísimo, porque deprime el sistema inmunológico. Entonces, es importante. Papá Nicolau, chequeo de rutina, y eso es un cáncer que es prevenible. Se puede detectar en estadios tempranos. ¿Cómo nosotros diagnosticamos el cáncer? Antes de hablar, hablamos mucho de cáncer, pero no dijimos cómo se hace el diagnóstico. Para establecer el diagnóstico del cáncer, nosotros
tenemos que hacer una biopsia. Aquella paciente que llega con un sangrado, yo le evalúo, se le coloca un espéculo, se coloca en la posición ginecológica, vemos que tiene una masa en el cervix, automáticamente usted ve esa masa, usted dice, sospecha, esto puede ser un cáncer, le toma una muestra, una biopsia, la manda al laboratorio, hasta que usted no tiene ese resultado de esta biopsia, usted no puede hablar de cáncer. Aún usted por clínica y por todos los datos, viendo los síntomas y todo, no puede hablar de cáncer. Se ha dado el caso, y yo lo he visto aquí, que he tenido casos que por clínica, yo lo he visto y yo digo, eso probablemente es un cáncer de cervix. Cuando viene la biopsia, el resultado, evidentemente un cáncer de cervix. Pero recuerde que yo no puedo darle un diagnóstico a una paciente sin tener un aval patológico. Exactamente. Una biopsia. Okay. Y después se le da el diagnóstico, y es muy cuesta arriba porque los pacientes, cuando usted lo manda a los oncológicos, señores, es algo un poco difícil. Créanme que se pasa trabajo, porque tengo experiencia con pacientes cercanos, con familiares que han estado en los oncológicos y se pasa mucho trabajo. Les recomiendo a los pacientes, la mejor cura es prevenir. Eso prevenir, sí es básicamente. Bueno, dígame, doctora. Que ahí, mira, nosotros no... Tú sabes que hay muchas cosas que funcionan mal en este país. Hay muchas, pero eso no. Porque usted va a la UNA y le hace un Papá Nicolás. Claro que sí. O sea, y eso es gratis. Tenemos tenemos esa ventaja para que usted vea que en el hospital se lo hace, en la UNA se lo hace, su ginecólogo se lo hace. O sea, y se habla mucho de eso. Se habla mucho de eso. Entonces, no veo por qué no hacérselo. O sea, no veo por qué no hacerlo. Y eso es realmente un estudio que no duele. O sea, prácticamente es mínima la molestia. Entonces, si lo tenemos a la mano ahí y es gratis, entonces vamos a hacerlo. Exactamente. Yo me he quedado pensando mucho. Entonces, yo tengo una enfermedad con los niños. Pero una cosa que yo como quisiera protegerlo a todos. Y me he quedado pensando en ello después que la doctora habló de que, caramba, si un niño llega con cáncer, imagínate, una niña en su cuello uterino. Doctores, hay casas donde todo el mundo se seca con la misma toalla. Hay mujeres que tienen una vida sexual muy activa, pero la familia, tal vez ustedes no lo saben, pero eso pasa en muchas casas de aquí. No de aquí, del mundo. Puede pasar. Y todos se secan con la misma toalla. Eso puede traer también que una niña de esa pueda adquirir el papiloma. No es recomendable, en primer lugar, que las personas se higienicen o se sequen con la misma toalla. ¿Por qué? Siempre para los niños decidimos tener una toalla aparte. Porque muchas veces usted sabe que puede haber secreciones, esas secreciones se pueden permanecer y pueden estar en contacto y se le puede contagiar o transmitir una enfermedad. Y eso realmente no es recomendable, porque sí pudiera darse el caso realmente. Y usted sabe que se han dado otros casos que de pacientes incluso que han salido hasta embarazadas. Exactamente. Con contacto del semen, justamente. Yo con la papiloma estaba pensando en las verruguitas, esas cepas que pueden desprenderse, claro, o algo, ¿verdad? Se pudiera, teóricamente se pudiera presentar. No es lo común, pero no es recomendable que los que nos están escuchando, para que entiendan, los niños se higienizan obviamente con su toalla aparte. No es lo mismo que se seque con una toalla de un adulto, por las condiciones. Igual su jabón, mire, todas sus cosas personales. Debe ser su niño unas cosas y usted otras cosas. Como adulta, dicen que nosotros las mujeres utilizamos más de 5 toallas. Para la cara, para esto, para el otro. Pero no en todos los hogares pasa esto. Doctora Disla, ¿a usted le ha llegado niñas que puedan tener secreciones debido a esto? No, fíjate, es muy raro encontrar un caso de cáncer en un paciente, bueno, vamos a decir menor de 15 años por lo menos. Es muy raro y casi siempre cuando hay en la familia, la mamá detecta un tipo de problema, siempre recurre a ir a un centro más avanzado fuera del pueblo donde nadie lo conozca, porque es lo que digo, es un tema todavía tabú. O sea, una paciente 14 años, señorita,
que no sale de la casa o que tiene sospecha, por ejemplo, de que haya sido víctima de una violación, no es una paciente que va a llegar a tu consulta con un sangrado y que se le pueda hacer un diagnóstico. Es una paciente que va a ir a Santo Domingo, a donde nadie la conozca. Y regularmente esos casos son demasiado raros. Sí vienen casos de pacientes con secreciones. En algunos casos también he visto verrugas, eso sí he visto. En niños pequeños he visto verrugas anales enormes. Ay, hombre. Eso sí he visto, pero un caso confirmado de un cáncer o sospechoso todavía no. Ok. Miren, vamos a decir, una de las pacientes que yo vi durante mi experiencia, en mi formación como especialista, yo vi una paciente cuando estaba rotando, vamos a decir, por lo oncológico, tenía 21 años, un cáncer de cervix. Y usted diría, wow, tan joven, un cáncer de cervix. Fue la paciente de menor edad que he visto con cáncer de cervix. Y realmente eso está vinculado a los factores que yo mencionaba anteriormente. Inicio temprano de las relaciones sexuales, por ejemplo, muchas veces hasta antes de los 13, en ocasiones hasta los 11 años, múltiples parejas sexuales o parejas sexuales que tienen múltiples parejas. Aparte de eso, se contamina, o sea, se contagia con el virus del papiloma humano, y aparte de eso no se realiza un Papá Nicolau. Ahí están todos los factores, todos juntos. Ni se realizó un Papá Nicolau, nunca se dio seguimiento, nunca fue una consulta ginecológica, y ahí entonces todos esos factores traen consigo que aparezca el cáncer. Se dice que el cáncer generalmente es más vulnerable en países de extrema pobreza, por así decirlo. Generalmente son más vulnerables porque muchas veces ahí no hay esa conducta de ir muchas veces al médico a la prevención, para la prevención. Y obviamente lo más importante, el factor más importante aquí es la prevención y conocer qué es el papiloma. El virus del papiloma, el de alto riesgo persistente, es el que produce cáncer. Ya conocemos la causa. Aquí nosotros, este es uno de los cánceres que quizás pudiéramos prevenirlo, y tenemos la causa. Ya usted conoce qué lo produce. No, y les dijo la doctora Débora, en cualquier lugar, aquí hay una clínica de la UNAM. UNAM. Puede ir a la UNAM. Miren, yo me quiero hacer un Papá Nicolau, se lo hacen gratis. Totalmente gratis. No sé todavía si se sigue haciendo. Sí, se hace. Entonces, muchas veces eso falta de descuido a veces. Y no podemos descuidarnos, porque cuando el cáncer está, entonces ahí es que comienza la parte difícil, el desgaste, lo que representa para la familia. Una pérdida de una madre, por ejemplo. Que eso es algo, mire, si deja niños pequeños, niños huérfanos, ojo, eso es sumamente delicado. El tratamiento básicamente va a ser en dependencia del estadio que esté el cáncer. De la etapa, como dicen. De la etapa, sí. Sí. Y ahora el seguro te proporciona oportunidades también para este tipo de enfermedad. Que antes era mínimo, ustedes saben, era muy doloroso para toda la familia. Pero ya los seguros cubren bastante. Sí, pero lo malo, miren, de paciente oncológico es que seguro te puede cubrir todo, pero eso, un paciente ya en un estadio avanzado, un estadio terminal, tú sabes que ese gasto va a ser fijo hasta que Dios quiera. Y llega un punto que ya el seguro te dice, bueno, hasta aquí llegamos. Hay personas que han tenido hasta que hipotecar su casa. Yo lo dije para aquellas personas que ya lo tienen y que están como arruinados. Sí, que sienten que ya llegaron a su etapa final. Que sepan que si tienen su seguro pueden ir. Pero la prevención debe ser lo más importante. Yo estaba pensando, doctora, cuando se tiene un cáncer, ¿cómo afecta a la vista, a la visión? Realmente, a menos que no sea un cáncer directamente ocular, la invasión al ojo o la pérdida visual ya se va en etapas avanzadas, cuando hay metástasis. Cualquier cáncer a nivel del cuerpo general puede hacer metástasis ocular. No importa el cáncer. No importa el cáncer. Entonces, esa metástasis ocular, realmente lo que siempre se hace es que se determine el tumor, el paciente se visera. Eviscerar es limpiar el contenido del ojo, o se extrae el ojo completo para poder hacerle un estudio y determinar que es una metástasis. Pero ya realmente las metástasis oculares son muy destructivas, terminan con la visión ocular.
Fíjense, yo tengo que irme a una pausa. Era antes, Sí. pero esto está tan bueno. No hemos corrido. Sí, porque es que uno está hablando de cosas que es para prevenir, que es vida. Es para que tú estés vivo. Bueno, y yo también, porque estoy aprendiendo Claro, con ustedes. claro. Nos vamos a la pausa y luego retornamos con ustedes. Así que no se pierdan este programa Junta Médica por Marien. Van Reservas. Tiempo a Radio Marien. Ay, Más sí. tiempo porque debemos aprender. Estamos aprendiendo demasiado. Sí, Miriam, y cosas que realmente a cualquiera de nosotros, o sea, nos puede pasar, nos puede afectar a un familiar de uno, o sea, que son cosas que uno no la puede ver muy lejos, Ay, no, sino son para cosas nada. aterrizadas Ujú. totalmente. Estamos tratando un tema, ya casi estamos finalizando, pero este tema para las personas que están sintonizando en este momento el cáncer cervical o cáncer de cuello, ¿verdad? Cáncer. La gente como que lo entiende más, sí. Y estamos tratándolo y la verdad es que estamos aprendiendo desde los niños, porque uno cree que solamente son los adultos que pueden padecer de ello, pero la doctora Disla, que es pediatra, nos está enseñando que no solamente los adultos, que también los niños pueden padecer. Correctamente. Correctamente. Pueden tener el factor que es el virus de papiloma humano si tienen algún trauma sexual, alguna violencia sexual, sufren de eso. Disla encaminó esa parte. Pero muy bien Pero- encaminada. Pueden tener el factor y puede desarrollar el cáncer. Es raro, pero puede pasar. Puede pasar. Más cuando hay violencia, cuando son violados los niños específicamente. Cuando hay abuso. Esos abusos. Y cuando hay prácticas sexuales infantiles. Ujú. Ah, sí, Claro. verdad. Sí, porque no es nada más la penetración, como las personas entienden, simplemente pasar el roce, El roce, genital, ya. Ujú, exactamente. Bueno, casi estamos finalizando. Dice el doctor que él quiere como decirnos Puntualizar. algo. Ujú. Bueno, realmente yo quisiera por lo menos describir un poquito con respecto a lo que es el virus del papiloma humano y cómo se da para llegar hasta llegar a un cáncer. Miren, inicialmente una pareja que tiene relaciones sexuales contrae el virus del papiloma humano. Realmente, sí, yo sé el tiempo. Realmente, Muy inteligente ella. realmente evoluciona primero a una displasia, neoplasia interpetelar cervical de bajo grado. Una displasia de bajo grado, si persiste el virus, puede evolucionar a una displasia de alto grado o una neoplasia interpetelar cervical NIC2. Luego esto pasa a lo que se llama otra neoplasia que se llama NIC3. Y después, entonces es que aparece el carcinoma in situ. Todo eso puede demorar aproximadamente entre 10 a 15 años en una paciente. Eso significa que esos 10 a 15 años han sido de descuido. Que también significa que tenemos todo el tiempo para podernos cuidar. Claro que sí. Claro. Entonces, en toda esa etapa se puede prevenir el cáncer porque se puede tomar una conducta. Si tiene una displasia de alto grado, se le hace un corte. ¿Te ves? El útero es como si fuera un aguacate. Ajá. Se corta la parte de la punta del aguacate, ¡pam! Y se manda a biopsiar. Y muchas veces con ese simple corte, si tiene lesiones por el virus de papiloma, se cura. Que es lo que se llama conización cervical. Y es uno de los tratamientos. Y no directamente del cáncer, pero en este caso de lesiones preinvasivas. Y si ya es un cáncer que está localmente en esa zona, se puede hacer un cono y se puede incluso hasta curar. O si no, extraer la matriz, que es cuando está en estadios iniciales, y también se puede curar. Pero si el cáncer está avanzado, es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no se puede extraer la matriz, hay que darle radioterapia o hay que darle quimioterapia, en dependencia de lugares. Y si está avanzado, ya que tenga metástasis, es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, es lo que quiero decirle en esta tarde. Muy bien. Bueno, ¿cuál de ustedes hoy va a despedir? Esto es muy, muy importante hablar de este cáncer. Esto, yo creo que todo el mundo, el que está escuchando la radio, dice, Dios mío, pero yo no sabía eso. Pero yo Así no sabía mismo eso. es. Sí, yo quisiera hacer un hincapié y es para todas las personas que nos están escuchando que nos amemos, que conozcamos nuestro cuerpo, que tengamos cuidado de nuestros hijos y de nosotros mismos. Cada síntoma que se presenta, si tenemos dolor, si tenemos sangrado,
por favor, aunque no nos suceda nada, con periodicidad acudir al médico, hacerse su chequeo de rutina, prevenir siempre las enfermedades. Para que sean mejor tratadas hay que prevenirlas, y que pongamos atención a eso, y que si Dios no lo permite así, ya para la próxima semana vamos a tener un tema mucho más importante, o bueno, no más importante, más igual frecuente. de importante, Igual de común que igual de interesante, que es el cáncer de mama. Muy bien. Entonces, vamos a agradecerle a la gente. Sí, Miriam, agradecer la sintonía, agradecer los reportes que nos están dando en la calle. Doctora, la vi ahí en Radio María, siempre nos están diciendo. Y nada, este espacio es para ustedes y sumamente agradecidos por esta oportunidad que Dios nos da junto a ti y a todos nosotros como compañeros. Poder compartir este espacio es muy bueno. Nosotros aprendemos de ti, Miriam, porque Es nosotros verdad. aprendemos de cómo comunicarle al paciente de la manera más llana posible lo que tiene, y así poder que ellos nos puedan entender. Muy bien. Recuerden, señor doctor. Claro que sí, agradecerle a toda esa persona el favor de su sintonía, exhortarle, cáncer de cervix, recuerden, papá Nicolau. Muy Exactamente. Básicamente, prevención. Vamos a Lo tener que mejor poner es esa frase. Prevenir es curar. Exacto. Bueno, recuerde que cuando tenemos una gotera en la casa y meteorología pronostica lluvia, lo primero que hacemos es la prevención. Quitamos ese pedazo de zinc que no está Claro. bien y ponemos uno más nuevo. Entonces, así mismo es la salud. Debemos prevenir para que no nos caigan las goteras. ¿Le Así parece? mismo es. Buenas tardes, hasta mañana. Yo soy Miriam Jiménez, muy agradecida de estar con estos profesionales, excelente, y lo mejor de todo es que son nuestros. Así que muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Ay, vamos a ver, porque este sin fin se fue.